Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los continentes que nos ven y los países que nos escuchan. Hoy tenemos un episodio más con Juan Carlos del Valle, un pintor mexicano que realmente hoy nos va a mostrar toda esa sensibilidad a través del lienzo, los colores y las emociones. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Laila. Qué gusto estar contigo, con ustedes. No, el gusto es mío y el honor es mío. Bueno, estamos acostumbrados en Como para un café a todo este tema de desarrollo humano, de coaching. Y yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Quién era Juan Carlos antes de descubrir que era pintor, que es pintor? Pues me parece que Juan Carlos nació junto con el pintor. Es desde un comienzo, desde una infancia, desde un recuerdo, ya estaba el pintor. Vaya, probablemente como cualquier ser humano. Es decir, tenemos y nacemos con esas facultades, con esa necesidad y con esas capacidades. Antes de hablar, antes de enunciar una palabra, pues gesticulamos con la mano, trazamos, sea con alguna herramienta, un material o pues en lo que tenemos a nuestro alcance. Así que me parece que estuvo siempre y está siempre ahí, ¿no? El pintor y esa vía expresiva. ¿Y qué lo detonó? ¿Cuál fue el momento donde tú dijiste, de aquí soy, y se afirma todo esto que nos estás contando? Pues me parece que fue de una manera natural e instintiva y muy propia y muy de origen, muy desde el comienzo. Ya reconocerlo de una manera eh, consciente, como me lo preguntas, pues tiene distintos momentos. Cuando lo reconocí como propio y como un espacio puramente mío donde nadie intervenía, pues de muy pequeño. Cuando en la casa en la que crecí, en la que nací, con un hermano mayor y que nos ponían a competir, a correr, a jugar y que siempre ganaba en todo porque era más grande que yo, pues en el momento en el que hubieron lápices de color, en el momento en el que hubieron plumones, crayolas, reconocí ese momento como puramente mío y en el cual no había ni competencia, ni me ganas, ni te gano, sino un espacio de deleite, de puro placer Sí. propio mío, en el cual me encontraba y disfrutaba plenamente, ¿no? Fue de muy pequeño. Cuando elegí ser pintor, pues creo que todavía no lo elijo, ¿no? Porque creo que es al revés. La pintura es la que te elige. Cuando hay este encuentro tan definitivo, pues es la pintura la que te elige. Nunca tuve un momento de pensamiento, de decir, ante una decisión voy a ser pintor, quiero estudiar pintura. Tenía años ya estudiando pintura y un día en la soledad de mi taller dije, pues creo que es decir, me voy a dedicar a ser pintor, pero fue una cuestión casi como consecuencia, ¿no? De estarlo haciendo, ¿no? Sí. Me estás contando algo que es maravilloso, donde yo puedo entender y puedo pensar, Juan Carlos, en la vida todos tenemos quiebres, de diferente forma, pero todos hemos tenido quiebres. ¿Qué quiebre, qué situación complicada has plasmado en un cuadro tuyo, en una obra tuya, donde tú reflejas algo que podamos tomarlo como
desarrollo personal? ¿Qué obra? ¿Con qué quiebre? Pues mira, la cuestión con el arte es, y eso es parte de lo maravilloso que es que el arte sana, o sea, el arte cura. Además de tener ese espacio propio de placer y de reflexión y de libertad, también es una cura y desde ahí sanamos mucho y se da de manera natural. Así que me parece que es nuevamente desde el encontré ese canal eh, para una multitud de funciones, ¿no? Y en sí esto que cuando hablas de quiebre, pues ya dentro de la temática de las temáticas que trabajo en mi pintura, eh, existe el alimento. Y en el alimento rompo muchos de esos alimentos, los quiebro. Desde esos quiebres, desde esos alimentos rotos, seguramente hay mucho de lo que me preguntas y se está trabajando. Me recuerdo en alguna exposición que en Dallas hace años y que habían unas sandías rotas, quebradas, ¿no? Rojas, ¿no? El color rojo que es tan simbólico y tan potente y que tiene ese simbolismo tan profundo, ¿no? Y estaban simplemente esas sandías rotas, jugosas, sangrantes, ¿no? Y recuerdo que pasó un espectador en la exposición, vio el cuadro y dijo, este pintor debió haber pasado por mucho. Pero eran unas sandías, o sea, es decir, unas sandías dulces, ¿no? Unas sandías, pero hay esos quiebres seguramente y se trabajan las galletas, los panes. Desde ahí se plantea seguramente mucho de estas eh, heridas o quiebres o procesos, ¿no? Y ante los cuales, pues también ante esa ruptura o ese quiebre, se abre algo, ¿no? Se expone algo, se deja abierto, ¿no? Se deja a la vista mucho también de lo que hay adentro, ¿no? Y eso, pues nuevamente resulta pues una exploración fascinante, tanto pictórica como existencial, como propia. Recuerdo en otra exposición, en uno de esos momentos que estaba en mi taller, que decía, quiero hacer un retrato, una pieza que cuando lo vea la gente se suelte llorando, ¿no? Yo no sé por qué trae esa idea en ese momento. No, es algo que no plantearía otro, en ese momento probablemente plantearía más bien un sentimiento contra la alegría, ¿no? El, el placer del encuentro, ¿no? Y recuerdo que esa pieza se exhibió y cuando visité la exposición de manera como incógnito, recuerdo haber visto a alguien que estaba frente a la pieza llorando y dije, ¿para qué pides? Se cumple lo que pides, ¿no? Claro, Así sí. que son procesos y son momentos y son exploraciones que vienen que están ligadas directamente a uno. Lo que uno pinta, lo que yo estoy pintando es una extensión de un proceso que seguramente estoy viviendo, ¿no? No puedo deslindarme de esos procesos propios. Mira qué interesante. Me cuentas de esta experiencia de la sandía y alguien la ve y dice esto tuvo que ser un quiebre grandísimo de alguien para pintarla así, pero tú también la ves jugosa. Y aquí entra algo donde manejamos mucho en coaching, las interpretaciones, lo que es para una persona y lo que significa para otra. Y el pintor, esa, esa es la inspiración, Juan Carlos. Y tú me hablas de proceso y no puedo evitar preguntarte, hay una obra tuya que me gusta mucho, se llama La Espera, pero La Espera es como una serie que tú tienes. Y la pregunta es, estos procesos de los que tú hablas, Juan Carlos, ¿qué es más difícil? ¿Esperar una respuesta o que algo le haga sentido a una persona?
en tu opinión, ¿qué es? Pues la paciencia es el dominio de la impaciencia, ¿no? Desde esa paciencia, de cultivar esa paciencia surge cantidad de posibilidades. Desde esa paciencia hay silencio, desde esa paciencia eh, hay conocimiento, eh, y también hay mayor libertad. Eh, en el momento en el que nombramos algo, dicen que dejamos de verlo. Así que la oportunidad que hay con la pintura es nuevamente esa posibilidad de una mirada limpia. Todo esto que nos dijeron es una sandía y que nuestra mente ya codificó y dejamos entonces de ver desde el arte, desde una pintura, tenemos la posibilidad de una nueva mirada. Y esa mirada desde el arte es libre. Nunca pretendo imponer lo que quiere decir una pieza, como dices ahorita con una sandía, ¿no? Para mí era vital, ¿no? Quizá para la otra persona era algo. Se rompen esos códigos, hablando de romper, ¿no? Y de quiebres. Se rompen esos códigos o esas estructuras que nos han impuesto, que, ¿no? O que nos imponemos con el tiempo desde la mente, y quedan eso nuevamente, esa posibilidad de volver a ver, de volver a sentir, de volver a reflexionar, de volver a interpretar, ¿no? Y desde ahí es libre, siempre es una lectura eh, libre. Así que nuevamente hay esa posibilidad siempre desde el arte, nunca desde la imposición, ¿no? Desde imponer, sino desde abrir, ¿no? Desde generar, ¿no? Reflexión, posibilidades, ¿no? Y encontrarnos. ¿Quién, ajá, quién eres hoy, Juan Carlos, Pues, después de esta espera? La vida, los quiebres, la pintura, los lienzos. ¿Quién eres hoy después de esta espera? Pues no lo sé, no lo sé. Siempre me parece que hay preguntas y nuevamente el arte es un canal para preguntarnos y para tratar de encontrar esas respuestas y, y que a veces surgen simplemente nuevas preguntas, pero hay una posibilidad de reflexionar en torno a ellas. Eh, Todo lo que creemos que somos, probablemente no lo somos. Y siempre que hay una cuestión de yo soy esto, pues prefiero decir no soy eso, ¿no? Que soy el no definirse o el no etiquetarse como algo o como alguien, sino siempre estar abierto a ese encuentro, por ejemplo, como hablamos del silencio, ¿no? Desde el encuentro con el ser, desde lo indefinible. Somos infinitos, ¿no? No me parece que seamos seres finitos, definibles, etiquetables, descifrables, eh, cristalizados en algo, ¿no? Porque entonces en ese momento deja de haber evolución, deja de haber crecimiento, deja de haber exploración, deja de haber reflexión, discernimiento, exploración dentro de Sí, uno mismo. correcto. Así que, pues siempre hay esta duda y estas preguntas, ¿no? Que aparte resultan fascinantes, no angustiantes, sino más reconfortantes desde esa exploración y desde esa aventura fantástica de autoexploración, de preguntarnos quiénes son y podemos ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier definición, cualquier término, adjetivo, verbo, sustantivo, podemos ser lo que sea, ¿no? Y eso es lo maravilloso de esto, ¿no? No caer yo no hago esto porque, o yo soy esto. No lo sé. Somos moldeables afortunadamente, ¿no? Yes. En el momento en el que ya queda algo concreto, rígido, inamovible, pues no, las ideas, hoy digo esto, pero seguramente Laila de esta conversación, si la volviéramos a hacer en la tarde, te diría otra respuesta Claro, sí, sí, porque sí. conlleva a otra claridad, a otro momento, ¿no? Somos seres cambiantes, en movimiento, en un presente continuo. Estamos hablando de sanidad, de interpretaciones, de arte, y tú eres la persona perfecta, perfecta, Juan Carlos, para que nos
muestres esto que hay adentro. ¿Qué herida se transformó en una obra de arte para ti? ¿Recuerdas alguna obra donde fue pintada desde ahí? ¿Y cómo se transformó? Cuéntanos. Pues seguramente en este proceso extensivo de lo que yo estoy viviendo, llevado al lienzo o al papel, eh, están plasmadas muchos de esos procesos. Pues que son siempre crisis por resolver, ¿no? Siempre es una tras otra y siempre estamos, afortunadamente además, ante esos procesos, ¿no? Que son de crecimiento, son una oportunidad, ¿no? De andar, ¿no? Sí hay mucha resistencia al dolor y al no querer sufrir pero es algo completamente humano y además que desde ahí también hay una posibilidad de crecimiento, de aprendizaje, como decías, de transformación, de resolver algo, ¿no? Así que me parece que es constante, es una tras otra, en esta procesión de vidas que conformamos, que nos conforma este andar por la vida, me parece que es constante todo el tiempo, ¿no? Son las heridas que te planteo desde el alimento, pero también desde un retrato o un autorretrato o desde algún tema, pero que son las heridas que vemos del Cristo en la cruz. Ujú. Vaya, están planteadas en la religión, en la filosofía, en la naturaleza humana y pues sí me parecen maravillosas dentro de lo que son y necesarias, ¿no? Además, así que son seguramente constantes, ¿no? Me gusta mucho trabajar el rojo, los rojos, los carmines, los rojos escarlatas, los ¿Y cadmios. por qué el rojo? Pues es la sangre, ¿no? Es la sangre, pero la sangre de la herida, pero también es la sangre de la vida. Es vital como esa sandía, ¿no? Está sangrando, está rota, está quebrada, pero está viva, ¿no? Es un rojo de vida, ¿no? Vital, ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿no? Es la simbología nuevamente dentro del color y dentro de lo que conlleva es tremenda, ¿no? Juan Carlos, y entonces, ¿qué aprendiste del dolor que no aparece en las galerías? ¿Y cómo lo transformas? Pues sí, es nuevamente la posibilidad de trabajarlo desde el lienzo, pero también de vivirlo y de sentirlo y de hablarlo con una voz alta. Hoy en día no se quiere hablar de sufrimiento, no se quiere hablar de dolor, todo es como en voz bajita, suavecito, bonito, todo es maravilloso, todo está envuelto dentro de esa superficialidad, donde todo el mundo somos felices. Y sí, claro que hay momentos, ¿no? De uno y de otro, pero no se quiere hablar de ello, no se quiere enfrentar eso, y eso me parece que es lo que nos hace nuevamente humanos, esa vulnerabilidad, ese compartir incluso con el otro, esos momentos y esas reflexiones y esos procesos, esas crisis, ¿no? Y ese encuentro humano también es la posibilidad maravillosa de la vida, de estar con el otro, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que dices, Laila, poco vemos y cada vez menos vemos ese sufrimiento, ese dolor o esos procesos o esos gritos de necesidad, de cambio, no nada más con uno, sino ante la vida, ante todo lo difícil que está pasando en este momento y que todo se quiere suavizar, todo se quiere plantear de una manera muy entretenida. Y me parece espantoso, parece horrible, cuando hay tanto de la naturaleza humana y de estos procesos que hay que explorar, que hay que compartir, que hay que vivir y que son maravillosos. Me hablas de esto y de verdad que quiero seguir escuchándote en esta transformación que tú tienes cada vez que pintas y tu crecimiento. ¿Qué te ha sido revelado
en el silencio de tu estudio. ¿Qué pasa ahí, Juan Carlos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué aparece ahí? ¿Qué se te revela? Sí, es una de las razones por las que naturalmente acabé pintando, es por la soledad que ofrece el ser pintor, al menos en mi caso. Soy muy visual, en algún momento creí que iba a estudiar cine y en el momento en el que entré a trabajar en cine y que vi que necesitaba de un equipo enorme y que había producciones y había trámites, pues me quedó claro que lo mío en cuanto al cine era verlo desde la butaca. Como pintor disfruto mucho de ese silencio y de esa soledad que genera el estudio, que genera el estar en contacto con los materiales, con el lienzo, con el caballete, con la luz, ¿no? Al final del día la pintura es luz y eso es también la profundidad con lo que la vivo, ese encuentro de, de la iluminación entre sombras, explica y que va directamente nuevamente a lo que somos, a la naturaleza humana, a esa constante búsqueda de la luz, pero en penumbras, nuevamente hablando del sufrimiento o del dolor, pues también negamos y rechazamos y nos escabullimos y lo negamos. En torno a la oscuridad somos ambas, somos luz en tinieblas, ¿no? Y eso, pues también dentro de las reflexiones de la pintura, y dentro de la práctica de la pintura, pues sí, para que brille más, pues más oscuridad, ¿no? Vaya, o la posibilidad de explorarlo desde el color ante un día luminoso y llegar a esa luminosidad desde el color, ¿no? Que ese es el gran triunfo de esa paleta en ese momento histórico del 19, del siglo XIX. Pero es justamente esas reflexiones en torno a la luz y explorarnos desde ese planteamiento de luz y sombra, ¿no? Lo cual es maravilloso. En el silencio del estudio y en ese encuentro con la pintura, pues uno entra en estados meditativos muy profundos, al menos yo, y también pues reconocer y conocer el ser que se manifiesta en mí cuando pinto. ¿Qué se manifiesta? Pues un ser que es el que se activa, el que surge y y que desde todas esas experiencias nuevamente ante quién es Juan Carlos, pues uno se da cuenta que uno es pues, mucho más de lo que uno cree o de lo que uno supone o quién sabe qué o quién soy, ¿no? Es decir, y esa manifestación, ese encuentro con un acto creativo y todo lo que surge de ahí, pues es fascinante, ¿no? La pintura, la pintura habla también y habla desde el silencio. Y eso es también lo maravilloso que ofrece la pintura. Y no es desde la palabra, sino es desde su propio lenguaje y desde ese silencio y lo que comunica, lo que nos comunica la pintura, pues es tremendo, ¿no? Es infinito. Mira qué simpático. Los dos tenemos un, un fondo maravilloso de libros. Yo digo, ¿será que sí se los leyeron todos? Hablábamos antes de empezar. Pero a los dos nos gusta leer. Cuando yo leo, encuentro un espacio y sigo en este ritmo que tú nos cuentas, de descubrirse, escucharse. Pero leo algo donde me toque y sale una Laila de, esta soy yo, depende de lo que lea. Y entonces este es mi enojo y esta es mi situación. ¿Qué pasa con todas estas reflexiones que tú tienes a través del lienzo y que te empiezas a mirar, a reflexionar y lo plasmas? Y sucede que me imagino que te ha pasado, Juan Carlos, que alguna obra no avanza y te lleva un poco más de tiempo, como todos los artistas. Cuando no avanza, ¿cómo es la reacción de Juan Carlos? ¿Y qué de ahí? El arte y la vida también ofrece esa posibilidad y me parece que es fascinante de dejar de ser nosotros mismos, de discernir de lo que
creemos que somos nosotros mismos, ¿no? Esa es la posibilidad. Y no nada más con uno, sino también en el encuentro con el otro, con los otros. Desde, desde la pintura nuevamente y desde el arte, hace rato que me preguntabas de choques o de crisis o de momentos de quiebres, pues yo recuerdo en mi, vaya, ahora se cree que la adolescencia llega hasta los 40 o algo así, pero antes No que me estaba, digas. pues eso lo leí el otro día, pero, hablando de leer. Pero hablando de la alta adolescencia, como se entendía antes, como saliendo de preparatoria, cuando tuve ese encuentro con los libros de una manera propia, personal, ya no desde la imposición de que hay que leer esto y como hacen en la escuela, y pues se descubrió un mundo infinito, infinito, una posibilidad, como dices, y ese choque con esos textos, con esas películas, con esas obras de teatro, esos ballets, es decir, esas pinturas, con el arte, la música, pues es tremendo. O sea, ahí sí te sacude fuera de todo terreno y de todo posible control. Si creemos que controlamos algo, no controlamos nada. Vaya, incluso al pintar, aún cuando uno tiene ya un manejo técnico y un conocimiento de los materiales, pues la pintura es tremenda. La pintura tiene ese poder y ese potencial que sería imposible y además innecesario de querer controlarla. Sería inútil. La pintura, ese encuentro con el manejo de los materiales, de lo que uno está trabajando en ese momento, surge desde ese diálogo y ese encuentro y esos silencios y ese estire y afloje con la pintura, pero sería imposible e innecesario querer controlarlo. Entonces, nuevamente son posibilidades de dejar, no nada más de dejar de ser uno mismo, sino de dejar de creer todo lo que nos han dicho, desaprender y desaprendernos para poder aprender una nueva situación, reflexión, vivir una nueva pregunta, vivir de otra manera, tener Ujú. otra mirada, ¿no? Juan Carlos, ¿qué le dirías a una persona que trata de buscar, de encontrar propósito y cree que su don no es suficiente? ¿Qué le podrías decir a una persona en una situación para que encuentre propósito? Muchos de esos son a veces justamente trucos de la mente, ¿no? Y la mente nos lleva a dudar, a cuestionarnos, a buscar un propósito de alguna cuestión o incluso de la vida. Y ya sea desde la presencia o desde la acción, se aquieta la mente. En la pintura, la mente se aquieta. Uno entra en estados alterados de conciencia, Sí. donde la mente se calla. Ante ese poder, ante ese potencial del arte, de la pintura, ante ese camino que es el arte y que conlleva al amor o a la verdad o a tantas posibilidades, la mente, la mente se aquieta, se calla y deja que todo lo demás se manifieste. Y eso es bello, es muy bello y es muy profundo. Y es muy placentero y aquieta, pero es desde la acción y desde esa presencia. El arte en sí me parece que es para valientes, es un camino de resistencia, de estar constantemente sintiendo que uno está volviendo a empezar, no es progresivo, a diferencia de la ciencia, ¿no? Que es Mm, progreso. El arte no es progresivo, lo cual lo hace libre y lo que es, ¿no? ujú. Así que, pues el que se lo cuestione, que mejor no lo haga. El que tenga dudas, que mejor no lo haga, ¿no? Y si ganan esas dudas, pues es que entonces tampoco va a haber la acción para hacerlo, ¿no? Sin embargo, cuando hay esa intención, ese impulso inmediato y uno cae en la acción consecuente, uno queda atrapado ahí. Es decir, no hay nada, como te decía hace un momento,
no elegí ser pintor, la pintura te escoge, ¿no? Por la Ujú. música o lo que hagas, lo que realmente hay una pasión, hay una necesidad. Sin ello, hablando, no sé si de propósito o de sentido de vida, hay una razón para despertarse, hay una razón para hacer, hay una razón para que hay una motivación, hay un encuentro con uno y con el todo desde ello, ¿no? Y eso resulta necesario Totalmente, total. maravilloso. Sí. Antes de empezar a grabar, estabas comentando que quieres volver a hacer retratos. ¿Qué te inspira y qué te lleva otra vez a hacer retratos? Y para todos los que nos están escuchando, el máximo es Juan Carlos. Ah, Pero ¿qué muchas te gracias. lleva? ¿Qué te lleva a ti a volver a hacer retratos? Pues cuando uno pasa justamente en ese proceso de ser estudiante de las naturalezas muertas o los bodegones que aportan muchísimo a la formación del pintor, transita al retrato, que ya uno viene con todo ese conocimiento que ofrece la naturaleza muerta, pues nos encontramos con un ser vivo, con un ser que se mueve, con un ser que parpadea, que respira y que está en constante cambio y que a la vez tenemos un momento también para plasmarlo, ¿no? Para trabajarlo. Es, es fascinante la experiencia del retrato, ya incluso en lo que decías del silencio y de la comunicación. Está un modelo posando para un retrato en silencio y hay comunicación. ¿Cómo surge esa comunicación? ¿Desde qué canales? Porque terminando la sesión sabemos que nos comunicamos y sabemos lo que nos dijimos. Hubo Correcto. un encuentro, hubo un canal, estaba abierto y estuvimos en diálogo constante desde esa experiencia. Eso resulta fascinante, inexplicable, misterioso, y luego eso trabajarlo y plasmarlo desde esa experiencia simultáneamente en la tela, en el lienzo. Pues a mí me resulta inquietante y también muy estimulante y muy fascinante, además del encuentro nuevamente humano y de la exploración Claro, existencial en toda su dimensión. Cuando hay el autorretrato, cuando trabajo autorretrato frente a un espejo, entonces, hablando de quién eres, soy el modelo, soy el pintor, soy el espectador, ¿dónde quedé yo o dónde estoy yo? Y sin embargo soy modelo, pintor, espectador, estoy mirando lo que está pasando, estoy haciendo lo que estoy pintando y eso también resulta sumamente misterioso y fascinante. ¿Dónde acabé o dónde estoy? Y lo que surge desde ahí, porque hay desde luego un momento intenso de presencia, pues experimentar y explorar ese, tener esa experiencia, pues resulta difícil de poner en palabras. hay silencios y esto me parece muy jugoso, la interpretación del silencio que nos entregas, porque el silencio pareciera que desespera a algunos, pero en el silencio encontramos una herramienta para escuchar, para vernos, para inspirarnos y para dar. En estos procesos de silencio, ¿qué nos podrías decir, Juan Carlos? ¿Cuál es el mejor silencio en tu interpretación, en tu opinión, que nos deje un aprendizaje? A mí me encanta el silencio, lo disfruto enormemente y, y a la vez también me encanta la música y vivo con música, pero aún en la música hay silencios. Es decir, la música también necesita de silencios. Hay en la partitura está señalado el silencio, ¿no? Eh, el silencio, nuevamente, dentro de toda esta exploración artística, o filosófica incluso, pues es un
es un tema eh, per se, pero también es indefinible. El silencio habla, el silencio grita, el silencio, ¿Qué grita? ¿Qué grita, Juan Carlos? pues hay que escucharlo. Cada quien, dentro de esa posibilidad y esa oportunidad de estar rodeado, porque cobra esta dimensión, este espacio y aunque es intangible, eh, cobra un espacio, una temporalidad, una materialidad incluso, y envuelve y arropa, pero a mí el silencio me encanta en todas sus variantes y en toda su dimensión, y el silencio nos habla, el silencio nos dice, y en el silencio nos encontramos, y en el silencio surge todo tipo de experiencias y de posibilidades. Y todo eso que resulta que podríamos escribir tomos y tomos o pintar telas y telas, pues resulta muy, muy motivante, ¿no? Muy estimulante. A mí me encanta el silencio. La pintura habla desde el silencio, por ejemplo. Totalmente. Juan Carlos, gracias. No, gracias a Gracias ti. por dejarnos ver tu proceso, tu luz, tu sombra y aprender de ello. Aprender de cómo hablan los colores, de cómo grita el silencio y de tu empeño para sentir un proceso. Yo no me quiero ir de aquí contigo sin que nos des un mensaje. ¿Qué te gustaría decirnos para tener en cuenta a Juan Carlos del Valle? Una frase, un consejo. ¿Qué nos dirías, Juan Carlos? Pues en torno a los consejos que no hay que dar consejos, No hay que dar porque consejos. que es un consejo ya por sí, ¿no? Sí, Ya, ya es un consejo. nosotros somos el consejo. Ya di un Total. consejo, Sí. sin querer darlo, ¿no? Nada, pues es decir, dentro de lo que hago y el privilegio que tengo de hacer lo que amo y lo que disfruto y lo que me gusta, y en lo que pongo gran parte de mi vida, pues que haya la oportunidad de encontrarnos desde ello. Cada uno en lo suyo, ¿verdad, Juan Carlos? Ese es el punto, encontrarnos. Todos están viendo en este momento aquí las redes sociales de Juan Carlos, si se quieren poner en contacto. Y Juan Carlos, me gustaría nuevamente tenerte en como para un café y Ah, pues, seguir charlando contigo, porque contigo no tiene fin, no se puede. pues es mutuo, Laila, es decir, apenas fue una probadita de café, nos queda toda la taza y toda la cafetera, así que No, sí. encantado de seguir tomando café. Bienvenido una y otra vez, Juan Carlos. Ha sido un honor tenerte. Todo Muchísimas mío. gracias y espero volver a verte pronto. Así sea. Y muchas gracias, Laila, y gracias a todos los que nos acompañan. Abrazo.